La fotografía es más que capturar un instante. Es un viaje introspectivo, una conexión profunda con el mundo que nos rodea y una invitación a vivir el momento presente, apreciando aquellos detalles que a menudo escapan a nuestra mirada. La fotografía nos desafía a despertar nuestra creatividad y a encontrar nuevas perspectivas. Es un ejercicio de sensibilidad que nos permite conectar con nuestras emociones y descubrir la belleza en lo cotidiano. ¿Estás listo para descubrir cómo la fotografía puede transformar tu manera de ver el mundo? Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Acerca de la Fotografía, una serie sobre el proceso fotográfico. Exploraremos 4 etapas claves. En este episodio y el siguiente nos enfocaremos en la etapa de observación, el primer paso esencial para capturar imágenes que realmente conecten con el mundo que nos rodea. Hoy, nuestro tema principal es la luz, sus características y propiedades. Además, les compartiré recomendaciones que les abrirán las puertas a un mundo de inspiración fotográfica. Espero estén listos para comenzar este viaje. La fotografía es más que imágenes. Es una forma de conectar con el mundo, de expresar emociones y de contar historias. Ya sea que te impulse la simple curiosidad, un interés particular o la intención de dedicarte a la fotografía, hay algo que te atrae a este mundo. Juntos exploraremos el proceso fotográfico. Pero primero, una pregunta fundamental. ¿Qué es la fotografía? Por un lado, etimológicamente, el término fotografía proviene del griego foto, que significa luz, y grafía, que significa escribir, grabar, dibujar. Se interpreta entonces como grabar o escribir con la luz. Por otro lado, la fotografía se define como el procedimiento que permite obtener imágenes fijas y duraderas de la realidad sobre un soporte sensible a la luz. De estas definiciones surge la luz como un elemento importante en el proceso de tomar una fotografía. Pero antes de capturar una imagen, debemos observar y decidir qué fotografiar. Por eso, es importante detenernos brevemente a reflexionar sobre el sentido de la visión, que nos permite percibir el mundo físico que nos rodea y sus semejanzas con el funcionamiento de una cámara. El sistema de la visión humana está compuesto por el ojo, el nervio óptico y el cerebro. El ojo está cubierto por la córnea, una capa transparente. Tras la córnea se encuentra el iris y en su centro la pupila, una abertura con un diámetro de 2 a 8 milímetros, que se abre para dejar pasar más luz cuando ésta es poco intensa y se cierra cuando la luz es muy intensa. Luego se encuentra el cristalino, que aumenta o disminuye la convergencia de la luz para formar una imagen nítida en el fondo del ojo, que está tapizado por la retina. Esta información es enviada a través del nervio óptico hacia el cerebro, permitiéndonos así percibir luces, sombras y colores. Gracias por suscribirte y darle like. Activa la campanita para no perderte nuevos episodios. Volviendo a la luz, podemos preguntarnos qué es exactamente. En esencia, la luz es energía electromagnética. La luz que percibimos es una pequeña porción del espectro, la única que nuestros ojos pueden detectar. La luz tiene ciertas características y propiedades. A partir de esto podemos destacar algunos conceptos importantes que podremos aplicar a la fotografía. La luz que vemos blanca está formada por todos los colores del espectro visible. La luz viaja en línea recta y se propaga a partir de una fuente lumínica que puede ser natural o artificial. La luz se propaga hasta que se encuentra con objetos, y es entonces cuando experimenta diversas interacciones, que son fundamentales en fotografía. Absorción. Cuando la luz incide sobre un objeto, parte de ella es absorbida, transformándose en calor. Los objetos de color oscuro absorben más luz que los claros.
En fotografía, la absorción influye en el contraste y la saturación de los colores. Reflexión. La luz rebota en la superficie de un objeto. La forma en que se refleja depende de la textura de la superficie. Una superficie lisa refleja la luz de forma especular, como un espejo, mientras que una superficie rugosa la refleja en forma difusa. En fotografía, la reflexión se utiliza para crear brillos, reflejos y luces de relleno. Comprender la reflexión te permite controlar la iluminación y evitar destellos no deseados. Refracción. Cuando la luz pasa de un medio transparente a otro medio transparente de distinta densidad, por ejemplo, del aire al agua, cambia de dirección y velocidad. Este fenómeno se conoce como refracción. En fotografía, la refracción se observa al fotografiar a través de lentes, agua o vidrio. También es la base del funcionamiento de los objetivos. Dispersión. La luz blanca se descompone al pasar a través de un prisma o al interactuar con partículas en la atmósfera. Este fenómeno es el responsable de los arcoíris, donde la luz solar se descompone al atravesar las gotas de agua. En fotografía, la dispersión atmosférica influye en la calidad de la luz, afectando a la nitidez y al contraste de las imágenes, especialmente en paisajes y exteriores. Te invito a seguirnos en las redes. Todos los links están en la descripción y en el comentario fijado. Nos encontrás en Instagram como @somosinstantes.fotografía. Es hora de poner en práctica lo aprendido. En esta primera etapa de observación, donde la luz es nuestra protagonista, te invito a realizar un ejercicio sencillo pero revelador. No importa dónde te encuentres, tómate unos minutos para explorar tu entorno con una mirada atenta. Observa cómo la luz se despliega ante tus ojos, cómo esculpe las sombras y cómo revela las texturas ocultas. ¿De dónde proviene la luz? ¿Cómo interactúa con los objetos que te rodean? ¿Podés identificar alguna de las propiedades de la luz que exploramos en el episodio? Deja que tu curiosidad te guíe. Anota tus descubrimientos. Te sorprenderá la cantidad de detalles que antes pasaban desapercibidos. En resumen, la luz es el alma de la fotografía. Comprender sus propiedades y cómo interactúa con los objetos nos permite crear imágenes más impactantes y expresivas. En el próximo episodio seguiremos explorando cómo utilizar la luz para crear diferentes efectos en nuestras fotografías. Los invito a experimentar con la luz y a descubrir su poder creativo.